Cultura en el ámbito europeo y también en América. La mayoría de los ejemplos son europeos, salvo dos que pertenecieron a Estados Unidos. Arnold Smith fue escritor alemán, cursó estudios de matemáticas, en 1940 fue hecho prisionero por los ingleses, es decir, que participó en la Segunda Guerra Mundial, y a partir de 1949 elaboró una obra narrativa en la que retrató con ironía, por medio de una experimentación lingüística que le situó en la línea de Joyce, Musil y Proust, es decir, de los intelectuales más destacados del siglo XX europeo, la Alemania de la guerra y de la posguerra. La obra es La República de los Sabios de 1957. Él mismo vivió experiencias en la Segunda Guerra Mundial porque fue hecho prisionero durante la Segunda Guerra Mundial por parte de los ingleses, incluso en la posguerra alemana, sobre todo porque Alemania quedó dividida en cuatro zonas que luego la parte occidental unió en la Alemania occidental y la Unión Soviética en la Alemania oriental. Y hubo una división de un país que bueno, aceptó durante todo el periodo de la Guerra Fría. Un hombre o un intelectual que vivió además esa propia experiencia. Charles Van Ledver fue escritor belga en lengua francesa. Su obra lírica estuvo considerada como una de las cumbres del simbolismo. Fue además el creador del teatro simbolista. Fue codiscípulo de Maurice Maeterlinck, que fue uno de los escritores más importantes de la cultura belga, en el colegio de Saint-Barth de Gand. Publicó sus primeras poesías en la revista parisina La Pléiade en 1800, Soliane en Parnasse de la Jeune Belgique en 1877. Y una de las obras es La canción de Eva de 1904. Un hombre que perteneció directamente al simbolismo y con él comenzó el simbolismo en su país. Y además, siendo codiscípulo de Martelin, que fue uno de los escritores más importantes del periodo belga y sobre todo de la cultura del país. De ahí que bueno, pues publicase poesías, fragmentos en diversas revistas de su país. Quiero hablar de Gaetano Previati y voy a definir el término divisionismo, que el propio pintor italiano perteneció y fue una de las principales figuras dentro del, bueno, del divisionismo. El divisionismo designa la técnica pictórica según la cual los tonos y los matices se obtienen mediante la aplicación de pequeñas zonas de color sin mezclar en el lienzo, pero que se combinan óptimamente en la visión del espectador. Es decir, que el divisionismo lo que hace es unir colores, pero sin unir o mezclar dentro del lienzo. Y al final lo que hace es, en la óptica del propio espectador, ve que hay como una mezcla de diferentes colores, pero que no se mezclan. Sí se mezclan, pero no mediante el lienzo. Gaetano Previati fue pintor italiano. Estudió en Ferrara y en la Academia de Brera. En 1890, como consecuencia de su relación con Grubici, adoptó la técnica divisionista. Ilustró los cuentos de Poe, de uno de los escritores más importantes en Estados Unidos, entre 1887 y 1890, precedentes de una pintura de imágenes llenada de alusiones simbólico-sentimentales. Pintó también temas históricos, sus obras, y a la muerte de Segantini se convirtió en la principal figura del divisionismo italiano de tendencia simbolista. Y la obra es El Rey Sol de 1890 a 1893. Un hombre que fue de los principales destacados dentro del divisionismo y de la propia tendencia bueno, del simbolismo, es decir, de esas corrientes de vanguardias. El único ejemplo en la Edad Moderna dentro de la cultura anglosajona, Gran Bretaña. Horace Walpole fue escritor británico, iniciador de la novela gótica, educado en Eton y en Cambridge. Viajó un tiempo por Francia e Italia en compañía del poeta Thomas Gray. Hijo del ministro Robert Walpole, en 1741 entró a formar parte del Parlamento, cargo que abandonó en 1768 para retirarse al castillo de Strawberry Hill, que hizo reconstruir en estilo gótico y al que adoptó una magnífica biblioteca, una imprenta y colecciones de arte y de rarezas de todo tipo. Allí se dedicó de lleno a la creación literaria y editó en su imprenta sus propias obras y las de los autores clásicos o amigos suyos, para los que hizo, en cierto sentido, de mecenas. Y la obra es Anécdotas de la pintura en Inglaterra de 1762-1771, una rica miscelánea de anécdotas de pintores británicos. La palabra o el término miscelánea es un conjunto al final de las anécdotas de pintura de su país. Y además un hombre que fue o estuvo dentro del Parlamento británico, pero que en 1768 se retiró directamente a su
castillo de Strawberry Hill, donde ahí, bueno, pues se reconstruyó en estilo gótico para él, y él mismo adoptó pues casi una especie de casa, porque hizo una biblioteca, una imprenta y colecciones de arte y de rarezas de todo tipo, e incluso es cuando ahí se llevó a cabo su actividad literaria. Y empezó ahí a imprimir sus propias obras, de autores clásicos, de amigos suyos, e incluso de algunos de los amigos que él conoció, se convirtió en su propio mecenas. El ejemplo anterior era cultura anglosajona, pero en Gran Bretaña. En este caso es cultura anglosajona ya en la edad contemporánea en Estados Unidos. Hervey Allen fue poeta, novelista, crítico y biógrafo estadounidense. En 1910 ingresó en la Academia Naval estadounidense, pero no pudo finalizar los estudios debido a su insuficiente condición física. Participó en el asedio de la frontera mexicana en el año 1916 y más tarde también luchó en Francia, donde fue herido. Y la obra es Canciones de Carolina de 1921 y en inglés es Carolina Chason. Un hombre que iba a incorporarse al ámbito de la política militar, pero por su condición física insuficiente no pudo. Es verdad que luchó en la frontera de México en 1916 y que también luchó en Francia, pero y donde fue herido, pero bueno, luego se dedicó directamente a la actividad artística como hizo Allen. Ambroise Bierce fue cuentista y periodista estadounidense, de obra aguda y satírica, llena de un humor trágico y temas violentos que giraban en torno a la muerte. Su literatura ejerció una fuerte influencia en la costa del Pacífico. La obra es Fábulas Fantásticas de 1869. Un hombre, como es Bierce, que su obra era muy aguda, sátira, con humor trágico, temas violentos, y que todos esos temas que he comentado ahora mismo se giraron en torno a ese ámbito del amor. Que es verdad que su literatura ejerció mucha influencia en la costa del Pacífico. Y un hombre, bueno, que estuvo, bueno, en Estados Unidos, que luego Bierce falleció en México. El arte francés es muy conocido a nivel europeo y he hablado anteriormente del arte italiano. Odilon Redon fue pintor, grabador y dibujante francés. Durante su etapa de formación se interesó por la obra de Camille Corot, Eugène Delacroix y Jean-François Millet. Delacroix y Millet son dos de los pintores o artistas más importantes del arte contemporáneo francés. Y en 1860 comenzó a exponer en el Salón de los Amigos de las Artes de Burdeos, aunque a partir bueno, a la edad de 30 años se marchó a la capital y ahí se relacionó con los principales intelectuales dentro del simbolismo, tanto artístico como literario. Gustave Moreau, Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé o Joris Karl Huysmans, entre otros. Y la obra que se encuentra en la diapositiva es Cíclope de 1898. Edouard Villard fue pintor francés, se formó en la École des Beaux-Arts, que es la Escuela de Bellas Artes, y en la Académie Julian, y formó parte del grupo de los Navis. Se interesó por los medios teatrales y las artes decorativas, y en su evolución se acercó a la paleta de Monet y Degas, dos de los pintores más importantes o artistas de la contemporánea también de Francia. Y sus colores se oscurecieron, formando un estilo más personal. Una de las obras, se encuentra ahí, es Interior de 1902, que es, bueno, es una de las más importantes del propio Vuillard. Gustave Moreau fue pintor francés. En 1857 realizó un viaje por Italia que le permitió conocer la obra de los clásicos o de los artistas del Renacimiento como Miguel Ángel o Andrea Mantegna y obtuvo el reconocimiento de la crítica en el Salón de 1864 con la obra Edipo y la Esfinge, que se encuentra también en la diapositiva. Su periodo de madurez se inició a partir de 1870. Su obra maestra, una clara preferencia por los temas históricos, bíblicos, mitológicos y, bueno, siempre desarrollados de forma inquietante y evocadora, a través de la recreación de atmósferas exóticas, a menudo orientales, y del dramatismo de las escenas. Destacó también su particular sentido del color, especialmente llamativo por sus brillos dorados. Perteneció al simbolismo, inspiró a los futuros artistas surrealistas, entre los que destacaron André Breton, Max N, e incluso uno de los artistas surrealistas más importantes, junto con Picasso, como su obra se exhibió en su mansión parisina y en 1902 pasó a ser o a convertirse en Museo Gustave Moret. Es decir, la obra además estuvo en la mansión parisina y en Francia hicieron un museo en su nombre. La obra que se encuentra en la diapositiva, que ya la he dicho antes, es Detalle de Edipo y la Esfinge de 1864.
un artista muy importante en Francia y a nivel europeo. Y todos los que he nombrado anteriormente son desconocidos en España. Dos artistas como Gustav Meyrink y Alfred Kubin dejaron huella en la cultura austriaca y germana. Gustav Meyrink fue escritor austriaco, eximio cultivador de la literatura fantástica, se reveló como un digno heredero de Hoffmann y de Poe. La obra es el Golem de 1915, adaptada tempranamente al cine por Paul Wegener en 1920. Alfred Kubin fue escritor, dibujante e ilustrador austriaco, estudió en Salzburgo, en Klagenfurt, en Múnich también, estuvo estudiando en diversas ciudades de su país y en Alemania. Y luego ya residió o vivió en Italia y en París en 1905, donde Odilo Redon influyó en su adhesión al simbolismo. Su obra repleta de visiones fantásticas y oníricas y marcada por un carácter satírico y macabro, estuvo constituida sobre todo por dibujos a pluma y por grabados. Su narrativa estuvo íntimamente relacionada con su producción gráfica. El título más significativo que influyó en él, que fue El castillo de Kafka, que luego realizó una obra que es la otra parte de 1909, un hombre al final, bueno, pues que quedó influenciado por el arte francés y por la literatura al final de Centro Europa. Y con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con el mundo cultural europeo y también americano, porque ya que he hablado de los ejemplos estadounidenses, pues darle a like, suscribiros, comentar y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.